Bien, vamos a retomar donde quedamos en el video pasado. En esta imagen vamos a ver conductos alveolares que contienen a su vez sacos alveolares que pueden tener 2 o más alveolos. Las paredes de estos alveolos tienen 2 tipos de células epiteliales. Las células tipo 1 constituyen el sitio principal donde se realiza el intercambio gaseoso, y las de tipo 2 lo que hacen es secretar líquido para mantener húmeda la superficie entre las células y el aire. A su vez, el líquido alveolar contiene surfactante, que es una sustancia que reduce la tensión y reduce la tendencia alveolar a colapsar, ¿no? Y para poder mantener la permeabilidad. Bien, la irrigación pulmonar, como dice acá, los pulmones reciben sangre de las arterias pulmonares y bronquiales. La sangre no oxigenada va a través del tronco pulmonar, que se divide en arteria pulmonar derecha e izquierda. Las arterias pulmonares son las únicas que transportan sangre no oxigenada, y la sangre oxigenada regresa al corazón, a la aurícula izquierda, a través de las venas pulmonares. Los vasos pulmonares se contraen frente a la hipoxia para desviar la sangre pulmonar de las áreas menos ventiladas a las más ventiladas. A esto se le denomina acoplamiento entre ventilación y perfusión. Bien, la respiración tiene 3 procesos. La ventilación pulmonar, que consiste en la inspiración y expiración de aire, lo que produce un intercambio de aire entre la atmósfera y los alveolos pulmonares. La respiración externa, que se da en el pulmón, que consiste en el intercambio de gases entre la sangre que circula por los capilares sistémicos y la que circula por los capilares pulmonares a través de la membrana respiratoria. Durante este proceso, la sangre pulmonar obtiene oxígeno y libera dióxido de carbono. También podemos escucharlo con el nombre de difusión. La respiración interna o tisular, en donde hay un intercambio entre la sangre de los capilares sistémicos y las células tisulares, ¿sí? Durante la ventilación pulmonar, el aire fluye entre la atmósfera y los alveolos gracias a las diferencias de presión que son creadas, sí, por la contracción y la relajación de los músculos respiratorios. Bien, inspiración. Dentro de la ventilación tenemos la inspiración. Durante la inspiración, el diafragma se contrae, el tórax se expande y los pulmones se desplazan hacia afuera, aumentando su tamaño y a su vez disminuyendo la presión alveolar para que se pueda hacer el intercambio. La inspiración requiere la contracción del diafragma y de los músculos intercostales externos, además de la participación de los músculos accesorios. Bien, durante la inspiración normal el diafragma desciende, ¿sí? La contracción del diafragma es la responsable de un porcentaje muy alto del aire que ingresa a los pulmones. También hay una contracción de los músculos intercostales, que lo que hacen es elevar las costillas. Cuando el diafragma y los músculos intercostales se contraen, aumenta el tamaño de la caja torácica o de la cavidad torácica, haciendo que aumente de tamaño la cavidad pleural y disminuya la presión entre las pleuras. La inspiración es un proceso activo. Acá tenemos los músculos que intervienen en la inspiración, el diafragma, los músculos intercostales externos y tanto el esternocleidomastoideo como los escalenos son los músculos accesorios. Bien, dentro de la ventilación tenemos la expiración. Se dice que es un proceso pasivo porque no involucra contracciones musculares, sino que son el resultado del retroceso elástico de la pared del tórax y de los pulmones, que tienen una tendencia a recuperar su forma luego de la expansión.
Bien, acá tenemos los músculos que intervienen en la expiración. Ahora vamos a hablar un poquito de los factores que afectan la ventilación, ¿sí? La tensión superficial del líquido alveolar, la fina capa de líquido alveolar que cubre la superficie de los alvéolos ejerce una fuerza que se denomina tensión superficial. Cuando un líquido rodea una esfera de aire, la tensión superficial produce una fuerza dirigida hacia adentro. En el caso de la esfera de aire, explota. En los pulmones, esta tensión lo que hace es disminuir el diámetro de los alvéolos y evitar que colapsen. También tenemos el surfactante, cuya función es reducir esa tensión superficial, ¿sí? En los recién nacidos prematuros que tienen un déficit de surfactante, se puede producir un síndrome de dificultad respiratoria, porque al no tener este surfactante no hay una disminución de la tensión superficial, por lo tanto los alvéolos colapsan. La distensibilidad pulmonar, que siempre tiene que ser elevada, y hay ciertos trastornos que afectan esta elevación de la distensibilidad. Y la resistencia de las vías aéreas, cualquier estado que estrecho obstruya las vías aéreas, aumenta la resistencia, ¿sí? Bien, acá es algunos términos para tener en cuenta, qué es el volumen corriente, qué es la ventilación minuto, qué es la frecuencia ventilatoria. Bien, el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono se da por una respiración externa y una interna. La externa es la que hay un intercambio de oxígeno y dióxido de carbono en la parte pulmonar propiamente dicha. Siempre la difusión de los gases se realiza desde el área donde su presión parcial es mayor hacia el área donde la presión parcial es menor. Y la respiración interna es la que se da el intercambio gaseoso también por diferencias de presiones a nivel tisular. Bien, factores que pueden influir en el intercambio gaseoso: la diferencia de presión parcial de gases, la presión de oxígeno alveolar siempre debe ser mayor que la presión de oxígeno sanguínea para que se efectúe esta difusión. Esa tasa de difusión es más rápida cuando hay mayor diferencia de presiones parciales, como ocurre en el ejercicio. La superficie disponible, la superficie alveolar es muy grande, y cualquier trastorno pulmonar que disminuya esta superficie funcional de las membranas respiratorias reduce la velocidad de la respiración externa. El enfisema es un ejemplo de este caso, donde las paredes de los alvéolos se van desintegrando, provocando esta disminución de la superficie. La distancia de difusión. La membrana respiratoria es delgada, por lo cual la difusión es un proceso que se realiza muy rápido. La acumulación de líquido entre los alvéolos disminuye la velocidad del intercambio gaseoso porque aumenta la distancia de difusión. Peso molecular y solubilidad de los gases. El oxígeno tiene un peso molecular menor al dióxido de carbono, difunde más rápido, pero el dióxido de carbono es más soluble en las porciones líquidas de la membrana respiratoria que el oxígeno. Por eso que la difusión del dióxido de carbono hacia el exterior es 20 veces más rápida que la de oxígeno hacia el interior. Cuando la difusión es más lenta que la normal, como ocurre por ejemplo en el enfisema y en el edema pulmonar, suele faltar oxígeno, a lo que se denomina hipoxia, antes de que se produzca una retención significativa del dióxido de carbono, a lo que denominamos hipercapnia. El oxígeno no se disuelve fácilmente en agua, por lo que un porcentaje muy bajo de oxígeno inspirado se disuelve en plasma, que está compuesto en su mayor parte por agua. Un porcentaje mayor de oxígeno se une a la hemoglobina formando oxihemoglobina. Este porcentaje alto de oxígeno está atrapado en los eritrocitos, por lo que solo el oxígeno disuelto en plasma
ese que puede difundir fuera de los capilares y dentro de las células. Es importante entender cuáles son los factores que promueven la unión y la separación del oxígeno de la hemoglobina. Bien, el factor más importante que determina la cantidad de oxígeno que se une a la hemoglobina es la presión de oxígeno, Cuando mayor es esta, mayor es la cantidad de oxígeno que se combina con la hemoglobina. Bueno, acá podemos ver el porcentaje de saturación de esta hemoglobina con oxígeno de acuerdo a la presión del mismo. Bien, transporte de dióxido de carbono. El dióxido de carbono se transporta en la sangre de diferentes formas. Una parte está disuelto en plasma, ¿sí? Al llegar a los pulmones se difunde y es eliminado. Un porcentaje un poco mayor se combina con grupos amino de los aminoácidos y las proteínas de la sangre para formar estos compuestos. La hemoglobina, al ser la proteína más abundante en el cuerpo, es así que la mayor parte de dióxido de carbono transportado de esta manera se une a la hemoglobina, al igual que el oxígeno. Y después los iones bicarbonatos, que el mayor porcentaje de dióxido de carbono se transporta en el plasma como iones bicarbonato. ¿Sí? Cuando menor es la cantidad de oxihemoglobina, mayor es la capacidad sanguínea para transportar dióxido de carbono. Y esta cantidad de dióxido de carbono que puede transportar la sangre va a depender del porcentaje de saturación de la hemoglobina con oxígeno. Bueno, control de la respiración. Las células corporales en reposo consumen alrededor de 200 mililitros de oxígeno por minuto. Sin embargo, durante el ejercicio extremo, el consumo de oxígeno va a aumentar entre 15 y 20 veces más. Hay mecanismos que ayudan a que el esfuerzo respiratorio cubra las demandas metabólicas. Los impulsos se originan en neuronas localizadas en el bulbo raquídeo y la protuberancia del tronco encefálico. Estas neuronas distribuidas en estas dos estructuras se dividen en tres áreas según la función de cada una de ellas. Tenemos el área del ritmo vulvar, el área neumotáxica pontina y el área amnéutica. Acá cada una tiene su función. El área del ritmo vulvar controla el ritmo básico de la respiración, tiene un área inspiratoria y un área expiratoria. El área neumotáxica está en la parte superior de la protuberancia, lo que hace es transmitir impulsos que inhiben el área respiratoria, que ayudan a desactivarla ante que los pulmones se insuflen en forma excesiva. Y el área amnéutica, que coordina la transición entre la inspiración-respiración, envía impulsos estimuladores al área inspiratoria que lo activan y prolongan la inspiración, dando como resultado una inspiración larga y profunda. La regulación respiratoria incluye controles nerviosos y químicos para mantener las concentraciones de los gases. El ajuste del sistema nervioso central mantiene constantes las presiones de oxígeno y de dióxido de carbono. Cuando los valores de dióxido de carbono y de los iones hidrógenos aumentan, el centro quimiosensible del bulbo raquídeo responde, aumentando la actividad del centro inspiratorio, frecuencia, profundidad de las respiraciones. El descenso de las concentraciones arteriales de oxígeno estimula estos quimiorreceptores para que estimule a su vez al centro respiratorio para producir un aumento de la ventilación. Hay algunas patologías en que estos quimiorreceptores funcionan de otra manera, haciendo que el aumento del oxígeno deprima el centro respiratorio. Por ello que en este tipo de pacientes que tienen patologías como el EPOC, por ejemplo, solo se deben administrar concentraciones bajas de oxígeno. Bueno, sabemos que es un tema complejo, pero es importante e imprescindible que podamos entender la fisiología normal de los diferentes sistemas para entender lo anormal. Gracias a todos, nos encontramos en los foros de discusión.